y traemos una palabra del cielo para ti. Estamos desarrollando una serie que titula Reyes y Sacerdotes. Dios quiere que cada uno de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, empecemos a desarrollar esa unción sacerdotal, pero también tener un gobierno y conquista a través del poder sobrenatural que Dios nos entrega, como hijos de Dios y como iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En este mes estamos desarrollando esta serie porque queremos llegar a transformar tu vida, queremos transformar tu mente, queremos transformar el concepto religioso, el concepto idealista de la vida religiosa. Queremos conocer nuestro propósito. En la predicación anterior estudiamos la vida de Saúl, cómo no pudo comprender que había un rey y que había un sacerdote, y ese fue su fracaso. El fracaso de Saúl fue querer hacer algo que no estaba preparado para desarrollar. Esta serie va a ser importante. Este mes lo vamos a desarrollar y te preguntas, ¿por qué me vas a hablar de sacerdocio y de rey? ¿Por qué me vas a hablar de un sacerdote y de un rey preciso en un tiempo de pandemia? Realmente lo que Dios busca en nosotros es desarrollar nuestro máximo potencial. Ese es el deseo del corazón de Dios. Su deseo más profundo es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y desarrollemos el potencial sacerdotal, el potencial de relación, de intimidad que Él está buscando de cada uno de nosotros, pero también que nosotros podamos llevar su palabra y extender el reino como verdaderos reyes sobre la tierra. Es importante que en este mes tú estés unido a la iglesia. Es importante que en este mes no te pierdas ninguna de las predicaciones, ninguno de los servicios, los martes de oración, los jueves de casa de oración también, y los viernes con los jóvenes será la continuación de esta enseñanza, la continuación de este tema que vamos a despejar. Por lo tanto, quiero iniciar con el versículo clave que nos da una puerta abierta al conocimiento de Dios. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Gloria es lo que desarrolla el sacerdote. Gloria es lo que administra la presencia de Dios. La gloria de Dios es un trabajo sacerdotal, pero también nos enseña Apocalipsis e imperio. E imperio habla de conquista, habla de reino, habla de avance, habla de posesión. Eso es lo que Dios quiere traer a nosotros, una unción nueva, una unción fresca para afrontar los tiempos de pandemia, los tiempos difíciles que estamos viviendo. Quiero decirte que Dios ha prometido algo en la Escritura. Él ha prometido que si permanecemos en Él y en su palabra, Él hará lo que nosotros le pidamos. Él dará resultado, dará respuesta a todas nuestras oraciones. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 7. Por lo tanto, no te preocupes, tu familia está protegida, tu casa está protegida, tus finanzas están protegidas porque permaneces en Cristo. Y esta es una función netamente sacerdotal. Somos sacerdotes, pero también reyes para nuestro Dios. Esa es la creación de Dios. Viene una unción tremenda para la iglesia. Viene una manifestación de poder para la iglesia de Cristo. Estamos orando y Dios está obrando milagros. Esta semana, desafortunadamente, tuvimos pérdidas. Hemos despedido a seres que hemos amado en nuestro corazón, amigos, padres. Y queremos enviar una palabra de consolación a todos los que están pasando un momento difícil en su vida, porque han perdido un ser querido. Y queremos decirle al Señor que su promesa es concreta y real. Él vino a enlutar, Él vino a consolar a los enlutados. Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Hablemos de uno de los hombres que desarrolló esta unción. Uno de tres hombres en la Biblia fueron los únicos que desataron esta unción de un rey sacerdotal, de ser reyes
y sacerdotes para Dios. Y quiero hablar del padre de la fe, Abraham. Abraham fue uno de los que realmente pudo desarrollar esta unción, pero desde el comienzo no fue así. Miremos lo que dice la palabra en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Quedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Abraham inició su carrera con Dios con gran potencia. Esto lo encontramos en el capítulo 14, pero Abraham es llamado en el capítulo 12 de Génesis. Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham cree a Dios y sale y empieza a conquistar como rey las naciones, y donde estuvo él fue bendecido y fue fructífero. Él fue un rey en ese momento, conquistó. Donde quiera que iba salía bendecido, salía multiplicado. Era una función de rey sobre la vida de Abraham. Pero hasta ese momento no había sido sacerdote, porque Abraham antes en Egipto había negado a su esposa, había entregado a su esposa al pueblo de Egipto. Había negado que era su esposo y le dijo a ella que dijeran que eran hermanos para cuidar su cabeza, para que no lo mataran, porque Sarai era de gran aspecto, era preciosa en gran manera, era apetecible a los ojos de todos los hombres. Y él le dice: no digas que soy tu esposo, porque cuando te vean me matarán para quedarse conmigo. Más bien, di que somos hermanos para que a causa de ti sea bendecido. Esto no es nada sacerdotal, porque él inicia su carrera con Dios de una forma equívoca. Inicia mintiendo, inicia diciendo una mentira, pero aún así, con la unción de rey, porque fue llamado por Dios para ser el padre de una nación, el padre de multitudes. Él tenía una promesa muy fuerte, él tenía una palabra y un respaldo de Dios como rey, y conquista Egipto, y luego entra a Sodoma y a Gomorra y conquista Sodoma y Gomorra. Entra y se multiplica a tal manera que sus pastores ya no podían compartir con su sobrino Lot. Deciden dividirse y Abraham y Lot toman la mejor decisión de su vida hasta ese momento. Abraham le dice a Lot: Lot, escoge un lugar para irte y yo me iré al lado contrario. Y Lot ve el valle de Sodoma y Gomorra muy fértil y decide irse hacia allá. Y Abraham decide irse hacia el otro lado, que era la tierra de Canaán. Abraham en ese momento estaba muy fortalecido económicamente, ya tenía muchos siervos, tenía un ejército y sale a la guerra. Tiene que ir a la guerra para rescatar a su sobrino Abraham, y sale contra 5 reyes y conquista esos reinos y vence a esos reyes. Y cuando esto sucede es que tiene un encuentro con 2 reyes, porque los reyes hablan con reyes. Entonces vemos un Abraham poco sacerdotal, pero con una unción de rey muy fuerte. Una unción de conquista, una unción de avance. Aunque las cosas no las hacía correctas, él se multiplicaba, él avanzaba. Y eso vemos en la vida diaria. Vemos muchos hombres conquistando, avanzando, hombres que toman territorio, aunque sus negocios sean torcidos, aunque sus formas de avanzar no sean las más correctas. Pero Dios ve esto en Abraham. Dios tenía una promesa, tenía un pacto con Abraham,
Abraham, y Abraham entra en una temporada diferente. Ya estaba conquistando y necesita tener un encuentro, porque el don sacerdotal, la activación de rey sacerdotal solamente es por medio de un contacto divino. Y Abraham tiene un encuentro con un hombre llamado Melquisedec, rey de Salem. Dice la Biblia lo siguiente, y el versículo 17, recuerdo, dice: después de que Abraham regresó de la victoria sobre los reyes, sobre aquellos aliados de Sodoma y Gomorra, el rey de Sodoma le sale al encuentro con él en el valle de Sabe. El primer rey que le sale al encuentro a Abraham es el rey de Sodoma, una tierra de perversión, una tierra de destrucción, una tierra que contaminaba a Abraham, y sale a hacer un pacto con Abraham. Este rey de Sodoma sale a hacer una negociación con Abraham, pero Dios no iba a permitir que su linaje se fuera a torcer, que su linaje se corrompiera. Por eso le sale al encuentro otro rey, y es Melquisedec. Melquisedec es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Era un hombre que tenía la unción sacerdotal porque era sacerdote del Dios Altísimo, pero también era un hombre que era rey, era el rey de Salem. Salem significa Jerusalén. Salem significa paz, tierra de paz. Y cuando le sale al encuentro con pan y con vino a Abraham. Sale a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza. Trae una unción sacerdotal sobre él para depositarla sobre Abraham. Y Abraham tenía que tomar una decisión. O aceptaba al rey de Salem, a Melquisedec, o aceptaba el trato con el rey de Sodoma, que lo iba a perjudicar mucho. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Y esto es lo importante. Lo importante es que el rey Melquisedec, sacerdote de Dios, sale a bendecir a Abraham. Sale a ungir a Abraham, a desatarle un manto, a desatarle una cobertura, a desatarle una unción nueva. Él era rey que estaba conquistando, venía de conquistar reyes. Y sale, pero necesitaba unción diferente, necesitaba una gloria diferente. Y le dice Melquisedec a Abraham: bendito sea Abraham por Dios Altísimo. Dice Melquisedec: creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Abraham necesitaba entender, tenía que salirle un rey, un enviado de Dios, para hacerle entender que la unción que no estaba depositada en él simplemente porque era Abraham, era porque Dios había depositado en él conquista, había depositado en él avance. Él había sido bendecido grandemente por Dios y tenía que alguien recordárselo. Yo quiero recordarte a ti en este momento que lo que tú hayas alcanzado, lo que tú hayas avanzado, lo que tú hayas prosperado, no proviene de tus fuerzas, no proviene de tu conocimiento, proviene de una gracia que Dios te ha dado, una unción que Dios te ha entregado, y a Él debemos darle la gloria. Podemos ser muy valientes, conquistar, derribar gigantes, quitarle la cabeza, vencer pueblos, pero necesitamos el respaldo de Dios, porque bien dice la palabra: no es con ejército ni con jabalinas, sino con su Santo Espíritu. Luego Abraham decide y escoge a Melquisedec. Y dice que le dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Él le da una ofrenda a ese rey y sacerdote. Da algo para que la unción sea depositada en él. Es un contacto divino. Era un contacto de un rey que era sacerdote y que Abraham necesitaba entrar en ese sacerdocio. Luego de esto vemos a Abraham fungiendo como sacerdote. Vemos una relación estrecha con Dios. Vemos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Vemos a Abraham creyendo las escrituras. Al principio Abraham había cometido un error sacerdotal. Había negado a su esposa.
la había metido en un gran problema a ella, porque ella fue estéril a causa de la falta de sacerdocio de Abraham, su esposo, porque dice que cae una plaga sobre Egipto y esa plaga era esterilidad. Y cuando sale Abraham y Sara de la tierra, Sara y Abraham quedan estériles, pero la tierra de Egipto se multiplica. Sara llevó la consecuencia del error sacerdotal de su esposo. Quiero decirte a ti, hombre, que nosotros somos de gran influencia, de gran autoridad en nuestra área sacerdotal para bendecir a nuestra esposa y para bendecir a nuestros hijos. Tenemos gran responsabilidad como sacerdotes delante de Dios. Y esto está escrito en la palabra. Y quiero entrar a unas funciones sacerdotales. Quiero comprender qué debe hacer un sacerdote. Tal vez tú te preguntas, ¿qué es ser sacerdote y cómo lo aplico en mi vida? ¿Qué significa ser sacerdote para Dios? Mira lo que dice el libro de Números, capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: tú y tus hijos, junto con los demás miembros de tu tribu, a la que perteneces, serás responsable por las faltas que se cometan contra el santuario, contra la santidad de Dios. Pero solamente tú y tus hijos serán responsables por las faltas que cometan ustedes en sus funciones sacerdotales. Pero debes hacer que los demás miembros de la tribu a la cual perteneces te ayuden a ti y a tus hijos en el servicio ante la tienda de la alianza, ante la casa de Dios, ante el altar. Lo primero que encuentro es que el sacerdote tiene responsabilidad ante Dios. Todos tenemos una unción sacerdotal y tenemos responsabilidad delante de Dios. Tenemos una responsabilidad de presentarnos diariamente como los sacerdotes. Porque la motivación del corazón de Dios, la intención original, es un pueblo de sacerdotes, pero de reyes también. Un pueblo, un reinado de sacerdotes. Un pueblo dispuesto para Él. Y como sacerdotes debemos presentarnos todos los días delante de nuestro Dios. Debemos tener tiempo de oración. Debemos leer la palabra. Tenemos que tener una relación estrecha como sacerdotes. Y estoy hablando a hombres y a mujeres, porque tenemos la misma responsabilidad. Porque Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Varón y hembra nos creó, sacerdotes y reyes para Él. Y nuestra función es tener una relación muy fuerte con el Padre, es tener una relación estrecha, porque de ese sacerdocio depende todo. Buscad primeramente el reino de Dios, tu sacerdocio, y todas las cosas vendrán por añadidura. En tiempos difíciles tenemos que buscar ese sacerdocio. En tiempos que Dios nos ha llevado a casa, Él nos ha llevado para buscar el sacerdocio genuino, para tener una relación más fuerte, una relación más íntima. ¿Qué debemos hacer como sacerdotes? Debemos buscar la presencia de Dios. Recordemos que los reyes no podían salir a la guerra sin antes buscar la dirección de Dios. Los sacerdotes no iban a la guerra. Eran los encargados de ministrar la presencia de Dios. Los reyes iban a la conquista, pero solamente cuando Dios les daba la orden, cuando Dios los direccionaba. Y cuando ellos vencían, ellos conquistaban, traían el botín. Lo primero que hacían era venir al sacerdocio, al sacerdote, y presentar esa victoria, presentar el botín para que fuere santificado. Esa es nuestra vida sacerdotal. No podemos dividir nuestra identidad de sacerdotes con nuestra identidad de reyes. En tiempos de pandemia debemos conocer nuestra posición. En tiempos difíciles debemos conocer nuestra posición, de rodillas ante Dios y con la espada delante de nuestros enemigos. El sacerdote tiene responsabilidades delante de Dios, responsabilidades personales y colectivas. El sacerdote debe presentarse en oración. El sacerdote debe ayunar. Recurrentemente debemos estar en ayuno.
No es solamente cuando se publique ayuno en la iglesia, cuando se proclame. Debo continuamente presentarme en ayuno. Debo renunciar a mis derechos. Debo morir delante de Dios para que otros vivan, para que otros sean bendecidos. Como sacerdote debo tener esa relación por medio de la palabra. Debo tener una vida continua de lectura de la palabra, una comunión con ella. Debo conocerla a ella, permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Como sacerdote soy un intercesor. Delante de Dios presento mi familia, presento mis hijos. Delante de Dios estoy presentando las finanzas, los negocios, las decisiones. Voy desesperadamente al trono de su gracia, al trono de su favor. Como sacerdote tengo la responsabilidad espiritual de mi familia, de mi casa, de mis negocios, de la iglesia, porque todo lo llevo delante de Dios. Como sacerdote, el sacerdote paga sacrificios, el sacerdote se rinde delante de Dios, el sacerdote es obediente a Él, el sacerdote pone por cabeza las cosas de Dios, no lo deja de último. El sacerdote tiene una estrecha relación con la presencia de Dios, porque debe poner su oído en el cielo para conocer la dirección para el diario vivir, para la toma de decisiones. Pero no es solamente que salgo a la batalla porque hay un versículo que me cayó bien, un versículo que me alumbró. No, debo esperar la respuesta de Dios. Debo estar espiritual. Debo estar un hombre de ayuno, de oración, de intercesión, un hombre de clamor, un hombre de sacrificio. Esa es la vida sacerdotal. Estoy hablando a hombres y a mujeres. La influencia en la casa es una influencia sacerdotal. Yo no puedo presentarme en mi casa como rey. Yo soy sacerdote en el hogar. Por eso Dios le dice a Aarón, el de la tribu de Leví, le dice que él es responsable de su familia, que él es responsable de sus hijos. Yo soy responsable de mi hogar. Yo debo demostrar el sacerdocio, el amor a Dios en medio de mi familia, que mis hijos vean mi sacerdocio, mi relación con Dios, mis sacrificios continuos. ¿Cuántas veces tus hijos se dan de cuenta que estás en ayuno? ¿Cuántas veces tus hijos te ven postrado de rodillas buscando la presencia de Dios? ¿Será que tus hijos te escuchan adorar al Dios Altísimo? Recuerda que Melquisedec era rey de Salem, pero era sacerdote del Dios Altísimo. Una unción sacerdotal que debemos desarrollar de continuo, porque Dios respalda su unción. Somos administradores. El sacerdote se encarga de los negocios del Padre. Jesucristo lo dijo de esta forma. Madre le dijo a María: ¿no ves que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta es una palabra rema en mi vida. Yo debo estar en los negocios de mi Padre, administrando. Soy administrador de sus negocios, soy administrador de sus recursos, soy administrador como sacerdote con santidad, con temor y con temblor de lo que Dios le pertenece. Esto es para su gloria y para su honra. Y el negocio de mi Padre, quiero decirte, es que nadie se pierda y que todos lleguen al conocimiento de Dios. El negocio de mi Padre es la salvación. El negocio de mi Padre es el arrepentimiento, y el sacerdote debe encargarse de esos negocios, clamando, intercediendo, orando por las familias, presentándose en el altar de continuo, presentando su vida de rodillas. El sacerdote pone su oído hasta que Dios le habla para direccionar al pueblo, para direccionar a su casa. El sacerdote administra y manifiesta la gloria de Dios. El sacerdote administra la presencia, pero también la manifiesta, porque cuando el sacerdote ora, hay milagros, hay sanidades, hay resurrecciones. El sacerdote manifiesta esa presencia que ganó de rodillas. Por eso Jesús decía: lo que hagas en privado, yo lo exaltaré en público. Y tú, yendo a la casa, de privado a tu habitación,
oración. Ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. El sacerdote es de quebrantamiento, con sus ojos quebrantados, su vida quebrantada, su corazón quebrantado, se presenta ante Dios continuamente. Esa es una vida de sacerdocio. Tiene una relación como Abraham lo logró. Abraham logró tener una relación tan fuerte con Dios que a los 25 años de haber salido de Egipto pudo redimir a su esposa Sara y convertirla en madre de multitudes, simplemente porque se convirtió de un rey a sacerdote y rey para Dios. Esto es lo que encuentro maravilloso. Tú tienes la posibilidad, tienes la capacidad, está dentro de ti generar ese sacerdocio. Simplemente debes tomar la decisión. Si tomas la decisión, Dios te va a respaldar. No sé leer la Biblia, Dios te enseñará a leer la Biblia. No sé hablar en público, no sé predicar, Dios te enseñará a hablar en público y a predicar. Y el Señor mismo pondrá personas para capacitarte, así como lo hizo con Moisés cuando salió a la zarza y le dijo el Señor: y tu hermano hablará por ti, no te preocupes. Y cuando él tenía que hablar, Moisés hablaba. Esto es una unción sacerdotal que debe caer en este mismo momento en la iglesia. En este mismo momento debe caer una unción sobre todos los hombres y las mujeres de la iglesia, hombres y mujeres de clamor, hombres y mujeres de intercesión, hombres y mujeres que generan una vida íntima con Dios y que traen el cielo a la tierra. Como Jesucristo manifestaba el reino de los cielos, debemos manifestar el reino. Jesús decía: yo solamente hago lo que veo hacer a mi Padre Celestial. ¿Cuáles son las funciones de un rey? Las funciones de un rey las encuentro en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 9. Y voy a hablar un poquito de la vida de David, aunque no quiero ingresar mucho. Dice: luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David y jamás decían lo siguiente: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David, la tierra de Dios. Esta es una unción de rey. Es la unción de un rey que recupera lo que le pertenece a Dios. La unción de un rey que conquista, que avanza. El versículo 8 dice: el día del ataque, David le dijo a sus tropas: odio a estos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo la fortaleza a su casa y la llamó la ciudad de David. Y extendió la ciudad. Mire lo que hace un rey: extiende las cosas de Dios, extiende el reino de Dios. Y comenzó desde los terraplanes y continuó hacia adentro. Lo que hace David como rey es una unción de conquista. El rey está llamado a conquistar. El rey está llamado a extender el reino de Dios. Lo que tú ganas en lo secreto como sacerdote, lo debes manifestar afuera como rey. Lo debes manifestar en la guerra, en la conquista. Debes salir a la batalla. El rey sale a luchar y empuña el arma para ir a la conquista, para ir a la pelea. Pero es que es afuera. Pero recuerda que la palabra dice en Efesios 6:10, no es contra carne ni sangre. Debemos entender que salimos a la guerra espiritual, que salimos a la conquista, a extender el reino de los cielos, a hacer lo mejor para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, para que tú avances en los negocios, para que conquistes
conquistes territorios profesionales, para que alcances renglones de eminencia, que alcances el consejo, la alcaldía, que alcances el senado, que alcances la presidencia. Se necesita verdaderos reyes, pero que han salido del altar, que han salido del lugar secreto, que han salido porque tienen el corazón del león, un corazón como el león de la tribu de Judá. El rey se encarga de proclamar el reino y su dominio. El reino y su dominio. Cuando salimos del altar, cuando salimos de casa, vamos es como leones, vamos como un ejército a conquistar las tierras, a avanzar. Y yo me pregunto, Padre, ¿por qué nos hablas de esto en este tiempo? Y yo me preguntaba, ¿será que este tema está en el corazón de Dios para llegar? Y estoy plenamente seguro que sí. Dios me decía, estoy completamente seguro que esto sacará a mi pueblo de la tristeza, a mi pueblo lo sacará del miedo, del pánico, para que comprendan que en el secreto les doy potencia, en el secreto les doy unción, en el secreto les doy reino, poder, autoridad, para que salgan y lo manifiesten, para que salgan y ejecuten mi victoria. Esto es maravilloso. Esto es simplemente poderoso. El rey está encargado de tomar el botín para Dios. El rey es el que hace avanzar el reino. Por eso somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Un pueblo sacerdotal, una unción de reyes y sacerdotes para proclamar su victoria, para proclamar su palabra. Y esta fue la unción que nos deja Jesús. Ahí en Apocalipsis dice que Jesucristo nos da una unción nueva, nos hace Jesús reyes y sacerdotes para Dios y Padre. Él es el que nos unge en esa unción. Quiero decirte que el mismo Jesucristo fue el que se encontró con Abraham allí en el valle. Él fue el que lo bendijo, él fue el que le trajo el pan y el vino. Y mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4, dice: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Y después Abraham tomó la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. El que le salió al encuentro a Abraham fue el rey de justicia. Fue Jesucristo mismo, una teofanía, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se le aparece a Abraham y Abraham recibe la unción del mismo Señor, del mismo Jesucristo, rey de justicia. Y dice, y rey de Salem, que significa rey de paz. Jesucristo es el rey de paz. No hay registro de su nombre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Esa es la orden. Esa es la orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno, un sacerdocio generacional, un reino de sacerdotes y de reyes para Dios. Tus hijos heredarán esa unción. Esta unción se gana cuando tienes un contacto con Él, cuando te encuentras personalmente con Él. Abraham tuvo que encontrarse con Él. Abraham tuvo que salir de la guerra como rey y encontrarse con un rey majestuoso y sacerdote de Dios, rey de justicia, rey de paz, que es Jesucristo. El versículo 4 de Hebreos dice: consideren entonces la grandeza de Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en batalla. 2 reyes le salieron a Abraham: el rey de Sodoma, con negocios torcidos, sin sacrificio sacerdotal, pero también le salió Melquisedec, rey de Salem, que le propuso ser sacerdote para Dios.
Y por lo tanto tenemos un padre de la fe llamado Abraham, porque decidió tener una relación sacerdotal con Dios. No se quedó en las posesiones naturales, en la conquista natural. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. En ese momento como rey de Salem, en ese momento como Melquisedec, tienes hoy la oportunidad de recibir esa unción sacerdotal, de recibir esa unción que trae Jesucristo para tu vida. Hoy tienes la posibilidad de aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, y recibir la unción sacerdotal sobre tu vida, y recibir la unción sacerdotal y la de reyes, una unción de rey para que gobiernes, para que conquistes, para que avances en la vida natural, en esta tierra, y extiendas el reino de los cielos. Pero para entender esto debes aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador. Aceptar su sacrificio en la cruz para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación. Por lo tanto, tú que me ves hoy por primera vez, y quisiera que toda la iglesia también lo hiciera, recibiéramos hoy al Rey de Salem, a Melquisedec, nuestro Rey de justicia, a Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Si lo aceptamos hoy, esa unción sacerdotal que nos protege, que nos cuida, que nos guarda, que nos permanece en la santidad y en la sanidad y en la prosperidad, se manifestará pronto. Es una vestidura puesta por Dios, es un manto de Dios sobre nosotros. Esa es la unción que está para ti hoy dispuesta. Si tú eres parte de la iglesia Gran Yo Soy, y si tú no lo eres, cierra tus ojos en este momento, y si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cierra tus ojos y repite conmigo en este momento: en el nombre de Jesús, recibo esa unción sacerdotal. Recibo al Rey de reyes y Señor de señores como mi único Señor y como mi único Salvador. Recibo a Jesucristo en mi vida. Le entrego mi vida, le entrego mi familia, le entrego todo lo que soy y lo que represento. Y acepto la vida de sacerdocio, acepto la vida eterna, acepto su salvación, su liberación. Acepto su prosperidad y la vida eterna en el cielo, porque Él es el único Señor y Salvador para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, quiero decirte que tú eres parte de un pueblo de reyes y sacerdotes. Tú le perteneces a Jesucristo. Él ahora es tu Señor y Él es tu Salvador. Él es tu Padre eterno. Quiero orar por la iglesia, y quiero que mientras estás escuchando este tema, la unción de Dios caiga sobre tu vida. Mientras la adoración aumenta en este tiempo, mientras la unción de adoración, que un sacerdote es un verdadero adorador en tiempo y fuera de tiempo. Quiero que la unción llegue a tu casa. Quiero que te desarrolles como un sacerdote y salgas como rey. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por la iglesia de Cristo. Quiero desatar esa unción mayor. Quiero desatar esa conquista mayor sobre los padres, sobre las madres, sobre todo el vínculo familiar. Padre, ahora mismo desata la unción. Protege las familias. Guarda los hogares, Señor. Tú estás cercando un vallado alrededor de cada familia. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de Cristo. Gracias, Señor. Desata, Padre, la bendición sobre su casa. Padre, en el nombre de Jesús, si tú me estás escuchando,
Empieza a activar esa unción sacerdotal en casa. Empieza a clamar, empieza a orar. En este mismo momento empieza a levantar tus brazos a Dios y órale a Él con toda tu fuerza y dile: Padre, yo soy tu hijo. Padre, yo soy sacerdote para ti. Hoy presento sacrificio. Preséntale tu familia. Pon delante de Dios a tus hijos, tu matrimonio, tu hogar. Pon delante de Dios toda tu parentela, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus primos, sobrinos, toda tu familia. Ponla delante de Dios. Es tu responsabilidad orar por ellos, interceder por ellos. Abraham intercedía por Lot, era su primo, era su sobrino, pero tú vas a interceder por toda tu parentela. Tú vas a presentar delante de Dios esos negocios. No vas a salir más sin una palabra de Dios a buscar las finanzas. No vas a tomar decisiones sin antes no consultarle a Dios y esperar la respuesta de Dios. Una respuesta que habla de padre a hijo, una respuesta que habla de Dios a sacerdotes. No vas a cometer más errores en este tiempo, porque Dios está contigo. Te presentarás todos los días delante de Él y presentarás sacrificios de alabanza, sacrificios de oración e intercesión, ayunos como sacerdote, porque buscarás primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Saldrás y conquistarás, saldrás y tomarás cabezas de gigantes, saldrás y ensancharás tu territorio. Te ensancharás al norte, al sur, al oriente y al occidente. Profetízale a tus hijos, profetízale a tu esposa, profetízale a tu familia. Desata la sanidad de Dios, desata la gloria de Dios, desata el poder de Dios en tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. No te pierdas las próximas emisiones. Vamos a seguir desarrollando este tema y entraremos más al corazón de Dios. Entraremos y profundizaremos en la revelación. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima emisión. Bye bye. Para ministrar su corazón, levanta tus manos y ministrale en esta mañana. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Nada nos podrá pararnos. ¡Vamos! Vamos, ejército, una nueva tierra te esperará, nuevas conquistas, nada nos podrá parar. Vamos, ejército, una nueva tierra te esperará. Gracias, familia Gran Yo Soy, por acompañarnos durante toda esta transmisión. Recuerda que ahora puedes hacer tus donaciones desde casa, por eso aquí abajito estará apareciendo toda la información. Síguenos por todas nuestras redes sociales y si te perdiste algo de esta transmisión, puedes visitar nuestro canal de YouTube como Gran Yo Soy TV. Nos vemos a la próxima.